allí sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Pues esta sintonía nos marca la sección de la escuela de Biblia, nuestra escuela de los sábados, nuestra escuela sabática, y seguimos ahondando y seguimos reflexionando sobre el libro de Josué. Nos quedan poquitas semanas, terminamos el año y terminaremos este libro y abordaremos otra temática nueva el próximo trimestre. Pero hoy vamos a abordar un tema no es fácil, pero nos da algunas pautas la lección para que podamos compartir. Ya sabéis que tenéis el chat en directo y nos encantan vuestras participaciones. Sabéis, hablemos del conflicto comunitario, señalando que tenemos que vivir y que tenemos que trabajar juntos, especialmente en una iglesia cada vez más diversa, compuesta por personas de diferentes orígenes, de diferentes culturas, y que de forma natural pues surgen malentendidos. Bueno, pues Josué 22, que es un poco lo que hoy nos va a unir aquí en este tertulia, en este debate, narra la historia de un malentendido de este tipo. Tras ayudar a la conquista de la tierra, aquellas tribus orientales algunas son liberadas para volver a sus respectivos lugares donde iban a asentarse. Bueno, pues en el camino pasan algunas cosas. Antes de entrar en ello, vamos a abordar este tema, antes poniéndonos en contexto, visitando el lugar de los hechos, visitando Tierra Santa, visitando pues la zona donde ocurrieron todos estos hechos, a través de la visión del pastor Gerardo Farías, que es pastor allí en Israel y que nos va a dar el contexto para luego, entre nosotros, seguir ahondando en este tema. Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a su canal Biblia e Israel, donde siempre estudiamos la palabra de Dios en el lugar de los hechos. Yo con mi esposa Jocelyn hemos venido al norte de Israel. Acá tú puedes ver parte de lo que es el mar de Galilea, en la Biblia también llamado Kineret. ¿Y por qué hemos venido acá? Porque desde el Kineret, bueno, el río Jordán en realidad parte o sus aguas vienen mayormente desde el Hermón al norte y descienden por Israel desde acá. Desde acá continúa el río Jordán hacia lo que es el desierto de Judea. Entonces estamos en una parte del río Jordán para que tú te hagas una imagen de este río que hace esta división entre lo que antiguamente era Israel y las tribus que estaban al otro lado del Jordán. Hoy vamos a leer ese incidente que nos habla Josué capítulo 22. Cómo hubo un malentendido, una disputa entre las tribus y cómo esta, disputa se solucionó. Este lugar se lo conoce como Yardenit y es un lugar que se habilitó para que las iglesias y los cristianos pudieran hacer bautismos. Es un brazo del río Jordán. Estamos, como ya dijimos, muy cerca del mar de Galilea. Así que acá las aguas son totalmente transparentes, cristalinas. Pero también la iglesia hace bautismos donde el Señor Jesús fue bautizado. Ese lugar ya te lo mostramos en unos videos atrás. En ese lugar el agua cambia radicalmente de color. Es mucho más café, mucho más llena de sedimento. ¿Por qué hemos venido acá? Porque la lección se enfoca en estas tribus que estaban del otro lado del río Jordán. Así que vamos a leer acerca de este incidente en Josué capítulo 22.
Dice así la palabra de Dios. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis abandonado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a las tierras de las posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os ordenó, que améis a Jehová, vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, los sigáis y los sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vamos a parar ahí un poquito. Dice Josué entonces a estas 2 tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Ellos ya habían cumplido su palabra. ¿Qué les dijo Moisés? Ellos habían pedido quedarse del otro lado del Jordán. Les gustaron esas tierras. Ellos dijeron, acá hay bastantes pastos, nos queremos quedar acá. Y Moisés les dejó quedarse ahí con una condición. Él les dijo, miren, si ustedes se quedan acá y sus hermanos van solos al otro lado, eso puede ser malo para sus hermanos. Así que ustedes, hombres de guerra, los van a acompañar a ellos hasta que ellos estén en todas sus guerras, ganen ese territorio, y una vez que ellos conquisten la tierra, ustedes podrán volver a esta que va a ser su heredad. Eso se lo dijo Moisés, y acá la lección hace énfasis en que habían pasado 7 años. Imagínate, 7 largos años, ellos arriesgando sus vidas, ellos lejos de sus familias, y ahora finalmente pueden volver. Pero hay algo interesante en lo que Josué les dice. Josué les dice, ustedes han cumplido el mandato del Señor. Ustedes han obedecido a Moisés y me han obedecido a mí. Así que qué grato debe ser para esas tribus escuchar estas palabras de felicitaciones. Es como una palmada en el hombro diciéndole, muy bien, lo han hecho muy bien. Así que con esto en mente, Josué más adelante vamos a ver que los bendice y les deja regresar. Así que este episodio creo que lo imaginé de la siguiente forma. Josué, el líder de todo Israel, se da cuenta de que ahora están en paz, de que ahora han vencido a gran parte de sus enemigos. Quedaban quizás luchas por más adelante luchar, pero esas ya le competían a cada tribu. La tarea más grande, la más difícil ya había sido hecha. Así que ellos podían volver a casa, pero quizás en el corazón de Josué había una preocupación. Ustedes van a estar al otro lado del Jordán. Hay una frontera que nos separa y el temor de este líder era que ellos, al cruzar el río o al estar más lejos, se apartaran del Señor. Así que Él les encarga, por favor, no se alejen del Señor. No dejen de guardar sus mandamientos y no dejen de amar al Señor. Así que creo que eso es un mandamiento muy importante para la iglesia, para todos nosotros. Hay el temor de cada padre que el hijo cuando se va a la universidad, quizás ahora estando lejos de casa, se aleje del Señor. Así que Josué les hace ese encargo. No dejen, hasta ahora lo han hecho, no dejen de ser fieles al Señor y no se aparten del Señor. Así que así comienza la historia, con esta separación de estas 2 tribus y media que debían volver a casa y volver a su heredad. Así que acá te quiero preguntar, muchas veces ya lo acabo de decir, cuando uno se aleja de casa, cuando uno se aleja de la familia, si ya no está mi padre encima, mi madre encima, quizás yo diga, bueno, ya no es necesario ir a la iglesia. ¿Será que eso te ha pasado a ti? Que a veces hay un pilar en tu familia, puede ser la mamá, el papá, el abuelo, que era el que siempre insistía, vamos a la casa del Señor, hagamos el culto. Pero cuando esa persona no está, probablemente nuestra fe se enfría. ¿Te ha pasado eso? ¿Qué podemos hacer para nosotros siempre permanecer fieles al Señor? Creo que el mandato de Josué para estas tribus se aplica a nosotros. Y así como Josué les dice, lo han hecho muy bien, algunos ven en este pasaje también esa declaración de Jesús, cuando le dice a los fieles, bien hecho, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te pregunto, ¿te gustaría escuchar esas palabras de parte del Señor Jesús?
¿Quieres tú ser siempre fiel aún en lo poco? Gracias al pastor Farías, que nos hace las introducciones a la escuela sabática. Tenéis en su canal todo el recorrido, mucho más amplio, haciendo todos los días de la escuela sabática. Os invitamos, es muy recomendable, Biblia de Israel. Así que os animamos a que os suscribáis a su canal. Y ya tenemos aquí, nos abre plano Juan Luis y Marcos para tratar este asunto y ver hasta dónde podemos llegar. Se suma Lola con nosotros ahora este tiempo de escuela de Biblia, de escuela sabática. Así que abordemos este tema, esta temática acerca de Josué capítulo 22, que nos viene a añadir algo novedoso, y era que, bueno, fijaos, venimos de las últimas semanas, cómo Josué tiene la gestión, ¿no?, con los pueblos vecinos, con las ciudades que tiene que abordar, los desafíos que tiene, las preguntas que se nos inundan en nuestras cabezas acerca de la agresividad, las muertes, las batallas, es todo complicado, y es fácil quedarse en la superficie y decir, bueno, no lo termino de entender. Hoy se nos une un elemento más, y es que además hay conflictos no solo externos que vienen de fuera, de esos objetivos que se habían marcado, de esa misión que tenían de asentarse en aquella región, sino que empiezan a aparecer problemas internos. Entonces, ¿qué os parece un poquito esto del capítulo 22 de Josué? Ponemos una pequeña pincelada y luego enseguida abordamos. Esther, por ejemplo. Estaba pensando yo, fíjate que antes hablábamos de las reuniones navideñas, ¿no? Lo fácil que es que haya conflictos en un grupo de 10 personas o de 15 personas. Imagínate si hay 1 millón de personas, ¿no? Y tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? No nos extraña que haya habido conflictos internos, externos y de todos los tipos. Yo sigo encontrándome en una situación incómoda. Estaba pensando, cuando hablaba el pastor Farías, que me da una pereza tremenda pensar en una época en la que tienes que preocuparte de los enemigos, de estar en un sitio en el que tienes que estar peleándote, guerreando, de que las familias están habitualmente separadas porque ellos están en la guerra, ellas están intentando solucionar los problemas aquí, porque tienes que moverte de sitio, porque te estás trasladando continuamente, es una eterna mudanza. Qué pereza volver a aquella época y bueno, qué forma de vivir tan desasosegante, ¿no? Y ahora hablamos de los problemas de la vida actual, pero no era una vida fácil, ¿eh? Y la verdad es que todo aquel periplo fue un periplo complicado, porque además estaban rodeados de enemigos y hasta que no se asentaron, bueno, es que no se asentaron nunca, de hecho, pues estaban a palos y peleándose con toda aquella gente. Si aún por encima tenemos un problema interno, qué lío, ¿no? Pero es que volvemos a lo mismo, el ser humano vive en permanente conflicto y por lo tanto de los conflictos de antes, que al final son bastante parecidos a los conflictos de ahora, sin duda podemos aprender. Pero sí es verdad que no me extraña en absoluto que haya conflictos. Y el conflicto concreto, que ahora lo comentaremos, ¿no?, del tema de un altar y su simbología, pues la verdad es que es bastante más común, creo, en la actualidad de lo que parece. Es muy fácil que haya un malentendido y es muy fácil que juzguemos alegremente. Así que, nada, absoluta actualidad, y de esto también podremos sacar una lección. Lola, allí donde hay comunidades, hay personas, terminan apareciendo también diferencias, como dice Esther. Obviamente, yo creo... buenos días y feliz sábado a todos. Buenos días. Yo creo que... Espérate, no sé si tienes el micrófono abierto. ¿Sí? A ver. ¿Sí? No se te escucha, ¿Se del todo. No? A ver, ¿está esto entendido? A ver. ¿Podemos seguir? Sí. Venga, ahora ¿vale? sí. Ahora. Bueno, decía que feliz sábado para todos y muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. A ver, yo creo que la susceptibilidad estaba a flor de piel. Ya se estaban olvidando del Señor, ya se estaban mezclando demasiado con las tribus. Sí, creo que ahora sí que se escucha. Ahora mejor. Vale, bueno, pues prosigo. Sí, creo que que la susceptibilidad estaba ahí a flor de piel, se estaban mezclando con los pueblos y aquí el conflicto que va a aparecer en la lección aparece precisamente por eso, porque toman una iniciativa sin ponerla previamente, sin ponerse en contacto con el Señor. La toman una iniciativa meramente humana. Y ahí eso es cuando nos precipitamos a interpretar ciertas acciones, nos precipitamos, pues nos equivocamos muchísimas veces.
El relato de Josué, capítulo 22, resume un poco, primero tenemos a Josué elogiando a esas tribus que estaban a esa parte del río, porque, oye, por su implicación, por cumplir fielmente, ¿no?, con todos esos compromisos que tenían con toda la comunidad, con todo el pueblo, durante esos 6-7 años que había durado todo el periplo del pueblo de Israel recorriendo toda la región, dejando incluso a sus familias un poco medio asentadas o intentando hacer vida doméstica, mientras supongo que los guerreros y todo el que pudiera echar una mano en los combates, pues se iba a expandir un poco el área de influencia hebrea, ¿no? Pero empiezan a aparecer, como tú decías, Lola, empieza a haber un problema, y es que ahí se le dice, venga, ya hemos cumplido, ya más o menos hemos cubierto, vosotros os agradecemos mucho, recordemos, el río Jordán divide todo lo que es esa tierra, y había un grupo que se iba a quedar en una orilla y otro grupo que tenía, porque recordemos que habían venido desde esa parte, desde el desierto, desde el sur, se había introducido a esa ciudad de Jericó, que era un poco el inicio, atravesando el Jordán desde esa orilla, pero allí se iban a quedar, se iban a instalar, dice concretamente el texto, las tribus de Rubén, de Gad y media de Manasés, que es curioso, ¿no? Media tribu de Manasés, que la otra media, a ver, tendremos que descubrir en qué estaba ocupado. ¿Qué es lo que pasa a partir de entonces? Vuelven, Josué las despide, le dice muchas gracias por los servicios prestados, lo que tenéis que hacer ahora es volver con vuestras familias y desarrollar la región, fundar aldeas, pueblos y hacer que aquello, toda esa región se revitalice, ¿no? Y aquellos se van. Muy bien, pues mientras todavía quedan las otras 9 y media tribus, pero cuando vuelven empiezan a aparecer problemas. Dice Josué, versículo 17, me parece que es, dice que ¿acaso no ha sido bastante el pecado de Peor con el que todavía estamos manchados y por el que murieron tantos del pueblo del Señor? Empiezan a haber aquí recriminaciones. ¿Qué es lo que empieza a aparecer? Hombre, ocurre que ya a priori resulta que, me cuenta la historia, que lo que descubren los hijos de Israel con respecto a los otros, a los que ya no llaman hijos de Israel, son otros, ¿no? Y resulta que estamos hablando del mismo pueblo, pero ya no se llaman de la misma forma, o dan por sentado que están en planetas distintos, lo cual ya evidencia que el problema venía de antes. Habría que preguntarse, claro, cuál puede ser el problema o quiénes tenían más o menos razón, porque siempre damos por sentado que unos no la tienen y otros sí, y a lo mejor estaban equivocados los dos, o tenían sus razones los dos. Pero resulta que ocurre una cosa, ven que estos construyen un altar frente a Canaán, y lo primero que piensan, por cierto, hay alguno de los textos, hay uno de los versículos, dice el versículo 12, cuando oyeron esto los hijos de Israel, es decir, que los otros habían construido un altar, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Decir, no han leído, a ver, habría que leer, yo creo que también el 11 para entender un poco el contexto. Si pues puedes dice leerlo. el 11. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la medio tribus de Manasés, es decir, los que estaban en el otro lado del Jordán, habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Construyeron un altar. Y lo primero que se les ocurre antes de preguntarse qué pasó, antes de, pues buscar otra justificación o, pues preguntar qué pasa, claro, habría que preguntarse por qué les parece raro que se construya un altar. Ellos eran gente que construían altares continuamente. Entonces, para empezar, algo que hacían habitualmente les parece raro. Y luego lo primero que hacen es pensar en reunirse para ir a por ellos, para ir a pelear. No contra otros pueblos, contra ellos. Yo hago aquí una pregunta. ¿No pensáis que puede ser la culpa? Ellos estaban ya mezclando, estaban ya asumiendo costumbres paganas y estaban haciendo altares a otros dioses. Entonces, claro, por eso decía yo antes la susceptibilidad, ¿no? Ya estaban ellos como diciendo, vaya, estos ya seguro que están haciendo un altar a otros dioses, ya se han olvidado de Dios, no sé qué. Venga, vamos. Y entonces a veces nos ponemos ahí como nos erigimos en comisarios del Señor sin que nos haya puesto nadie
ahí, ¿no? En justicieros de esto seguro que está mal, vamos a hacerlo bien, porque yo creo que muchas veces detrás de eso hay culpa. Cuando tú sientes que no haces bien las cosas, de repente alguien crees que lo puede estar haciendo mal y si no, lo que haces es una proyección de tu propio error en el otro y entonces dices, bueno, vamos aquí a justiciar a todo el mundo y yo ya quedo liberada de mi culpa. Yo, no sé, a mí me huele un poquito a eso. Pero esa es la interpretación ante un hecho que dice, que lo hemos leído y que merece la pena volver a repetir. Dice, cuando las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés llegaron al río Jordán, estaban de vuelta, todavía en territorio cananeo, dice el texto, levantaron junto al río un gran altar. Y eso parece que provoca diferentes sensibilidades. ¿Cómo que un gran altar? ¿Esto de qué va? ¿Y tú quién eres para levantar un altar? ¿Y qué te está saltando aquí? No hemos hecho consejo para ver si hacemos, Claro. hacemos el altar o... Sí. ¿Quién te ha dado permiso, Pero- no? Los Pero una pregunta que me surge y la hemos hecho últimamente bastantes veces aquí en la iglesia en casa. Oye, ¿y por qué es tan fácil llamarle paganos a los demás? Tenemos una facilidad para llamarle pagano a la gente impresionante. Y resulta que en este caso los propios hermanos, porque estamos hablando de hermanos, ¿no? Son de las tribus hermanas. Le estás llamando paganos a tus hermanos sin haberles preguntado. Ujú. Eso es bastante atrevido también el asunto, ¿no? Bastante rápidos en el juicio, ciertamente. Insisto, es decir, nos llama la atención porque para ellos era habitual levantar altares. Entonces, que des por sentado que lo que están haciendo tus hermanos, que tú lo haces habitualmente, tiene como objetivo adorar a otros dioses, llamarles paganos tan alegremente, es atrevido, es bastante gratuito, ¿no? Sin embargo, es verdad que en Deuteronomio Moisés había explicitado de que el altar era el tabernáculo y no se podían elevar otro tipo de santuarios o tal. Se había elegido Silo y mucho cuidado, allí teníamos que ir todos. Esa unidad se ve en peligro o se interpreta que está en peligro. Entonces, Sí, pero cuando cruzan el Jordán hacen un altar. claro, pero lo hacen Y ponían todos. piedras en todas partes. Es Sí, decir, sí, sí, sí. estamos visualizando Es- esto como una práctica habitual. Es lo ¿no? que dice Esther, esto era algo exacto, habitual. Claro. Sí, Entonces, sí, no pero sé. claro, el tema central aquí es que ese de la unidad, ¿no? Estamos construyendo una identidad nacional, todos somos uno, aunque cada uno con su clan y de su origen diverso, pero claro, un solo Dios, cuando estamos rodeados de tanto paganismo y tanto politeísmo, y No. un santuario legítimo, que de momento el que no hemos puesto de acuerdo o el que ha sido elegido por Dios es Silo. Entonces, esa potencial amenaza, esa división de, oye, es que estos ahora vuelven y se van por libre. Claro, surgen las suspicacias. Aquí el tema es, primero, se piensa mal del otro, del compañero, del amigo, del primo, ¿vale? Y eso es lo primero que habría que poner el acento, que estamos diciendo, oye, ¿y por qué tenemos que pensar mal? Pero es verdad que los informes que le llegan a Josué, a los líderes, es decir, oye, que estos quieren hacer la guerra por su cuenta, han estado con nosotros, pero ahora, pues no sé, quieren independizarse o vete a saber las cosas que cuando empezamos a dejar que nuestras ideas fluyan, terminamos en según qué derrotero y a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. Empezamos diciendo, Claro. entonces, imaginaos las cosas que se dirían unos a otros. Estos van por libre. Y aquí entonces el segundo aspecto es cómo se gestiona la crisis. ¿Qué se pone en valor aquí? Y también hay que darle valor. Porque en un momento dado los malentendidos van a seguir surgiendo entre nosotros. Y ahora podríamos hacer la aplicación a nuestras pequeñas comunidades. Ya no de 1 millón de personas, ya no esparcidos por una tierra, en una pequeña comunidad, ¿no? En una ciudad, tal, en nuestra iglesia. ¿Cómo gestionamos los malentendidos? Y entonces merece la pena ver si podemos sacar algún tipo de conclusión o de algún principio que nos pueda servir para nosotros hoy. Ese es el segundo objetivo. ¿A vosotros qué os parece? Yo vuelvo a decir, hemos leído que el malentendido surge porque aparece un altar que no estaba previsto. Se le ocurre a aquellas tribus y ese es el hecho objetivo. Oye, nos han pasado por aquí, por las redes sociales, el altar y no sabemos esto a qué obedece. Y se ponen en tensión. Hay un malentendido y algunos dicen, estos van por libre. Estos van a hacer la guerra por su cuenta y en 4 días incluso a lo mismo van a querer ir contra sus propios hermanos. Así que
el versículo 11 y 12 que hemos hecho, el 12 vamos a leerlo, dice: en cuanto los israelitas lo supieron, se reunieron en Silo para ir, ¿a qué? Dice el texto. A pegarles. Pues dice, A pelear. para ir a pelear, Para pelear con con ellos. Es decir, lo primero que nos salió es, esto no se puede permitir, hay que aquí pararles los pies, ¿vale? No, yo, a ver, un detalle. No, y esto es lo importante, la reacción. Y el análisis y luego cómo se resuelve el problema. Porque, a ver, los motivos, y creo que queda así porque cada uno puede tener sus motivos. Los motivos pueden ser, como yo he comentado antes, puede ser la culpa, puede ser los celos de que están tomando una posición y van a ser vistos por los demás y van a hacer algo honorable, ¿no?, delante del Señor, y no me han hecho a mí partícipe, me han dejado fuera de este festín y ahora yo voy a quedar mal. Entendemos, los motivos pueden ser tantos, pero lo interesante aquí es ver la reacción, cómo de impulsivos somos tantas veces. Claro. Como Pedro, como estos aquí, como muchísimo a lo largo de la historia, como el pueblo de Israel enseguida. El Señor nos ha abandonado, habernos dejado en Egipto, esto, lo otro, tal. Cómo de impulsivos somos y cuantísimas veces nos equivocamos, qué errados estamos cuando decimos, bueno, vamos allá a pelear, a poner justicia, en vez de ir a, Señor, ¿qué está pasando? O ir a preguntar, ¿cuál es el motivo de este? ¿Nos hacéis partícipes? La historia es una oportunidad para seguir aprendiendo. Y en nuestras comunidades de fe modernas surgen igualmente, lo estamos diciendo, los conflictos y las diferencias, ¿no? Esta tensión entre las tribus de una parte del río y las otras de la otra parte, no debiéramos verlo, a mi entender, como una señal de fracaso, porque yo creo que es parte de la vida, de cualquier comunidad. En las familias hay desencuentros. Pero como un aprendizaje para vale, cómo perfecto. hacerlo. Entonces, lo importante, entiendo, que es cómo respondemos a estos desafíos, cómo respondemos a estos desencuentros. Porque el desafío de Israel fue permanecer unido a pesar de las diferencias. Y eso es lo que nos pasa hoy, sigue pasándonos 3000 años de diferencia después en nuestras comunidades. Porque yo creo que con demasiada frecuencia confundimos unidad con uniformidad, esperando que todos piensen, que hablen, que adoren de la misma manera. Es decir, mi manera de entender cómo hay que acercarse a Dios es la válida, es la buena. Y lo que nos está demostrando el texto bíblico es que esto no va de uniformidad, esto va de unidad, y unidad en la diversidad. Y esto no va, además, de jerarquías de santidad, porque muchas veces se confunde también el asunto. Hay gente más santa y menos santa, hay gente más pagana y menos pagana, hay gente que adora mejor y gente que adora peor. Y ese tipo de comparaciones, por cierto, son muy comunes, son muy habituales, ¿no? Y, oye, que yo también tengo derecho a pertenecer a la tribu que sea, si es que hay que pertenecer a alguna tribu, porque ese es otro problema. Tenemos que ser de la tribu D o de la tribu D. Y tenemos entonces que posicionarnos y estar en un bando o en otro. Recordemos que en aquel momento pelear suponía, entre otras cosas, matar. No había ningún problema, sacaban la espada y moría cualquiera. Es decir, estamos hablando de algo tan grave como llevarse la vida por delante de alguien a quien no le has preguntado qué está pasando. Entonces, claro, estamos hablando de cosas muy graves. ¿Y por qué yo tengo que estar en un bando? Yo estoy en una iglesia, no necesito bandos, no tengo por qué estar en un bando, Claro. ¿verdad? Yo estoy en un grupo humano, ¿por qué me tengo que posicionar? ¿Por qué tengo que tener amigos y enemigos? Esto no debería funcionar así. Sin embargo, ese tipo de esquemas tan complicados y tan dolorosos parece que siguen, ¿no?, pues cundiendo por ahí. Y me fastidia mucho lo de la jerarquía. Tribus de mejor categoría, tribus de menor categoría, ¿no? Y esto de a ver quién es más santo y a ver quién es más pagano. Oye, es un fastidio, de verdad, porque eso todavía hoy sigue barnizando muchas de las opiniones que se tienen sobre la gente, tanto en nuestro medio como en general. Y hablamos de los de dentro, los de fuera, los de arriba, los de abajo, y el que es más santo y el que es menos santo. Es un fastidio, Cuando decimos Vayamos que... a la reacción de los acusados, porque creo que tenemos poquito tiempo. Venga, ya, ¿no? Sí, pues sí. abórdala.
bueno, muy, muy interesante porque, a ver, ellos llegan a pelear y lo que tú decías, pelear implicaba matar. Y entonces ellos escuchan pacientemente, porque ahí se podía haber montado un pitote bien gordo, ¿no? Pues sí. Como se dice, claro, y ok, tú me vas a acusar a mí... ¿Con qué motivo vienes así? ¿Te has enterado bien de qué va esto? Porque nos ponemos así, nos ponemos dignos y nos ponemos con todos nuestros argumentos y nuestra justificación. Y versículo 16, con si me toda permite. lógica. Sí. En el versículo 16... Y entonces ellos, después de escuchar, ellos le contestan, Vale. en el 16. En el versículo 16 está la acusación. Nosotros hablamos en el nombre del pueblo del Señor. O sea, lo primero es, nosotros somos el pueblo, del Señor. Y vosotros no. Eso es la primero, que me pongo. ¿Qué traición es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel? ¿Por qué le habéis abandonado y habéis construido un altar en rebeldía contra el Señor? Es decir, buenos y malos. Vosotros sois los malos. Y es lo que tú dices. Primero se pone en marcha nuestra proyección diciendo, esto que estés haciendo está mal. Y yo lo señalo, lo estás haciendo mal. Pero viene la parte que tú decías, Lola. En el versículo 21 sí. Viene... A partir del 21 es alucinante, ¿eh? Sí. Sí. Cuando Rubén y Gad y los de la media de Manasés le responden. Contestaron a los jefes de israelitas. Y entonces aparece el 26 y el 27. Y el 22. El Señor y Dios de todos los dioses sabe que no hicimos este altar por rebeldía o para apartarnos de él. Ellos hablan en el nombre del Señor. No, nosotros no hemos reunido todos los israelitas como hablan los primeros. Y ellos hablan en el nombre del Señor sabe, el Señor es el que juzga, que es a quien corresponde el juicio, no aquí a las distintas tribus. Y el Señor sabe que esto no lo hemos hecho por rebeldía. El 26 dice, por eso pensamos construir un altar no para ofrecer holocaustos al Señor, pasando del resto de la comunidad, no saltándonos el tema del sacerdocio que se había instalado y Dios había señalado que iba a ser la pedagogía para enseñar ese plan de salvación. Eso ya lo pongo yo, Dice, no para presentar sacrificios, sino para que sea un testimonio entre vosotros y nosotros y nuestros descendientes. Y sea como... Eso es. Como un símbolo. Un símbolo de que nosotros creemos en Dios. Termina el versículo. Sí. Y presentarnos ante Él con nuestros holocaustos y con nuestros sacrificios por el pecado y de reconciliación. Así, vuestros descendientes no podrán decir a los nuestros, vosotros no tenéis nada que ver con el Señor. Es decir, había que tener memoria. Vamos a hacer esto para que nos acordemos de cuánto hemos sufrido y de cuánto hemos conseguido. De que te ha saltado la frase que dice de que seamos testimonios de que nosotros podemos servir al Señor. Y presentarnos ante Él con nuestro holocausto, tal. Y ahí viene todo. O sea, era para testimonio de que servimos. No estamos para servirnos a nosotros mismos, para nuestro propio elogio, sino para servir al Señor. Ese es un zasca a todos los que habían pensado mal en ese momento, porque el altar no era un acto de rebelión. Lo que se había interpretado como un acto de traición, lo que era es un testimonio para esa futura unidad que nos preocupa a todos. Fíjate que la respuesta en el 29 es directísima. Ese es el golpe final ya, ¿no? Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda, para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Nosotros sabemos de qué va esto, responden. Nunca tal ocurra esto. Y queda claro que nosotros sabemos, como vosotros, cómo funciona el sistema. Pero lo que nosotros estamos haciendo es completamente distinto a lo que vosotros estáis diciendo que estamos haciendo. Y que quede claro. ¿Cuántas veces cuando alguien nos expone y nos dice, mira, no, es que esto lo he hecho por este motivo? ¿Cómo respondemos a esa vuelta, a esa devolución que nos hace? Hemos señalado algo que no nos gustaba, que no nos cuadraba en nuestras iglesias y nos dice, no, mira, esto lo he hecho por este o cual motivo. ¿Cuántas veces contraatacamos y ponemos en marcha nuestro orgullo ahí y no acogemos con humildad y escuchando lo que dice el otro, sino que no? Pero es que, enseguida nos salen los pero, ¿no? Pero es que, y entonces como si, no, lo que aquí nos está diciendo es, vale, hubo un malentendido, se han puesto las cartas sobre la mesa, se han puesto, acógelo, nos acogemos. Y en nuestras iglesias ha habido muchos problemas porque cuando se han puesto esto en marcha no se ha terminado bien el proceso.
estas primeras tribus, este primer grupo que piensa mal del otro, lo que hace es decir, oña, qué alegría que esto sea así. Qué bueno que nos evitemos tener que ir a situaciones peores. Y acogen ese argumento y se alegran. Eso es lo que hace Finés al final, ¿no? Y al final confiesa que sus sospechas pues estaban equivocadas. No pasa nada, me he equivocado y he pensado mal de ti. Perdóname incluso. Finés, el hijo del sacerdote, dice al final, ahora estamos seguros de que el Señor está con nosotros. Él ya hace unidad. Claro. Ya no gana uno, gana otro, ya hace unidad. Está con nosotros. Pues vosotros no tratasteis de rebelaros contra Él, y así nos habéis salvado del castigo del Señor. Uh-huh. Después, bueno, se despide y regresa, o sea, pone paz al final. Uh-huh. Qué importancia entonces de poner en juego todo esto, porque qué historias tan diferentes serían nuestras comunidades si pudiéramos terminar bien todos estos y lidiar adecuadamente todos estos procesos. Que está muy bien la verdad, que está muy bien poner todo, que está muy bien señalar y decir, oye, no vamos bien por aquí, pero por encima de eso, se debe terminar con amor. Se debe tener compasión, se debe tener esa mirada de ternura, decir, vaya, pues mira, la unidad, que es nuestro objetivo, no a costa de cualquier cosa, no podemos tragar con molinos, como se dice, ¿no? Que todo vale, pero debe haber una mirada de amor, de compasión, de decir, pues mira, pues sí, mira, esto estaba bien, pero mira, aquí yo me he equivocado, aquí no está. Así es. Y es lo que hace que se pongan unos buenos cimientos. Estas tribus pueden seguir construyendo esa identidad y asentándose y tener cierto futuro gracias a que han puesto unos cimientos que realmente merecen la pena. No sé qué pensáis. Uh-huh. Bueno, estaba pensando yo, la escuela sabática elige como texto, como versículo de memoria aquello de la respuesta amable calma la ira, ¿no? Pero claro, la respuesta agresiva o la agresividad pues provoca el enojo. Que todavía habría mucho que trabajar, y vosotros sois expertos en estos temas, el tema de lo emocional, el tema de la salud mental, del equilibrio también emocional y de la forma de gestionar, ¿verdad?, esas emociones que nos pueden llevar a equivocarnos fácilmente. Y es verdad que hay expertos en resolución de conflictos, pero también hay expertos en formación de problemas. Y a veces, ¿verdad?, es muy complicado, porque es verdad, hay gente que busca problemas con muchísima facilidad y que además a veces... Bueno, no, a veces no, muchas veces, como ocurrió en este caso, ¿no? Los problemas son unidireccionales, es decir, hay gente buscando problemas y gente que estaba aquí sentada y de repente, ¡pof!, te cae el problema encima, ¿no? Y dices tú, pero si yo estaba aquí tranquilamente, ¿por qué organizas este problema que no es necesario, que no hace falta, que es inútil y que a veces nos hace perder muchísimo tiempo? Y es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo he tenido que trabajar mucho esto porque yo soy una persona de reacción rápida. Y claro, tengo que ser cuidadosa a la hora de gestionar el conflicto, porque claro, los que somos rápidos, somos espontáneos, somos de fuego, de mecha fácil, claro, tenemos que calmar, tranquilizar y decir, espera, no reacciones, porque yo soy de las que quiere solucionar las cosas rápido y a veces no puedes, ¿sabes? Y tienes que ir calmándote. Y es verdad que hay que reflexionar mucho en esto. ¿Soy una buena gestora? ¿Yo soluciono conflictos o avivo fuegos? Habría que preguntarse esto también en comunidad. Esther, lo dejamos aquí, hacemos un punto y seguido, Venga. aunque sea de forma así un poco abrupta. Hemos tocado lo importante y seguiremos ahondando. Todavía nos queda alguna semana para seguir abordando este tema de la comunidad, de ese pueblo de Israel que se está formando y las implicaciones que tiene para nosotros hoy si todavía nos habla el texto. Vamos a conectar con la capilla porque ya empieza el sermón y os dejamos y a la vuelta regresamos en la zona mixta.